Hola, hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarme en esta plática. El objetivo de esta plática es para que ustedes vayan conociendo diferentes herramientas que tenemos y las experiencias que me han tocado vivir en camilla. Hace muchos años me dijeron, ¿por qué no vas apuntando de qué se trata cada una de tus técnicas y las experiencias que tienes con tus consultantes? No consideré que fuera para tanto o que fuera necesario hacerlo. Y ahora, pues bueno, no puedo describirles todas las experiencias que me han tocado vivir con ustedes. Entonces, vamos a empezar en 4, 3, 2, 1 y mientras tanto, si gustan ponerse cómodos, bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a ti que me estás escuchando ahorita o que me vas a ver más adelante. Gracias por acompañarme. Este tema que vamos a tratar hoy de Ana Sofía, me gustaría hacer hincapié. Ana Sofía es un nombre no real. La persona que vino no se llamaba así. Algunos de los señalamientos que voy a hacer dentro de lo que voy a narrar tampoco son los reales. Y esto es con la única intención de cuidar la personalidad y su vida privada del consultante. Aquí lo relevante es qué vamos a hacer, qué se trabajó y qué se obtuvo de todo esto. ¿Sí? Entonces comenzamos. Ana Sofía es una mujer de 50 años. Es una mujer, digamos, que está realizada en muchas áreas de su vida. Es profesionista. Su pasión es trabajar frente a multitudes y lo desarrolla. También trabaja una parte estética y le encanta. Ella viene de una familia en la que económicamente no es un tema relevante. No es que sean millonarios, pero tampoco es que tenga grandes necesidades durante todo su trayecto de infancia, adolescencia, juventud, hasta que ella elige unirse en pareja. Cuando eso sucede, desconozco las razones, pero bueno, ella está en pareja, tiene sus hijos y estos hijos a la vez se quedan con ella en el momento en que se separan. Entonces ella cambia el rol y tiene que hacerse responsable pues, de la manufacturación de sus hijos. Pagar alimentos, pagar comida, pagar escuelas, pasajes, ropa, todo. Ella se hace responsable de todo y para poder subsistir a eso regresa a la casa de sus padres. Todo esto me voy enterando conforme van pasando las citas, ¿no? Ella al principio sucede que en redes sociales ella empieza a escribir eh, datos, informaciones, y uno que se dedica a esto, todo el tiempo estás checando qué informaciones hay, qué escriben, qué ponen, y como lo puse hace unos días, tu mente no para cuando tú empiezas a ver como ciertos foquitos por ahí. Entonces a mí me llama mucho la atención esta persona cuando empieza a dar cierta información y yo digo, aquí hay algo que no está muy bien. Entonces empiezo yo a buscarla y ya cuando ella me contacta, se acerca y viene a hacer su primer cita. Lo primero que yo le ofrezco dentro de la gama de terapias que yo doy, que ya eso lo platicaremos después, le ofrezco hacer barras. Entonces comienzo a trabajar con ella sin conocer todo lo que yo ya les platiqué. Es interesante porque para mí barras es como la carta de presentación, aunque sé que se pueden manejar muchas herramientas más angelicales, más espirituales, mucho más profundas. Con barras entras directo, porque con barras no tienes que indagar tema, no tienes que creer o no creer, no te tengo que convencer de nada, simplemente es
dejar o permitir que yo toque tu cabeza y con eso empezamos a trabajar. Entonces empiezo a trabajar con ella y le hago barras. Las barras es una técnica en la que se manejan 32 puntos que se reconectan a nivel cerebral y esto hace que vuelva a funcionar todo de mejor forma. Ya un poquito más adelante te platicaré en sí cómo funcionan las barras, pero bueno, ella viene y trabajo con ella barras. El tiempo aproximado es como de 40 minutos cuando se hacen barras. Puede tardarse un poquito menos y en este caso nos tardamos 2 horas porque ella me platicaba su vida, cosa que no es necesario cuando empezamos a trabajar con las barras. Como te decía, en las barras no entramos en temas específicos, simplemente es que ella me permita trabajar con la energía y con eso empezamos a trabajar. Entonces, hago barras de Access, inmediatamente ella conecta con la técnica y se comienza a relajar. Al terminar la sesión, platico con ella un poco más y ella me explica que no puede dormir, que ha tenido ataques de ansiedad, que no sabe cómo manejar sus emociones, que es demasiada la responsabilidad que tiene y se siente cansada. eh, y así, o sea, se le notaba en ella mucha ansiedad y después de que trabajamos barras comienza a bajar y a bajar su nivel de estrés y la empiezo a ver como ella se empieza a sentir como más tranquila. Cuando terminamos una terapia, yo les ofrezco darles un seguimiento, más o menos son de 8 a 15 días, en enviarles Reiki por las noches. Es parte ya de mi dinámica de trabajo. Cuando una persona asiste conmigo, yo le doy ese seguimiento para ayudarles a que todas las noches reciban una energía sanadora, que les equilibre, que se sientan como en paz y puedan dormir y esa noche sea reparadora para ustedes. Entonces, viene a barras y le doy seguimiento con el Reiki. Al día siguiente yo le mando un mensaje para preguntarle cómo se sentía y me explica que durmió toda la noche y que durmió súper bien. Y así, durante toda esa semana, yo empiezo a darle un seguimiento con Reiki. Sin embargo, le explico cómo funcionan las barras y qué cosas son las que pueden llegar a suceder en ese tiempo. Obviamente, ella se sintió como con dolor de estómago, conforme van pasando los días, ella va sintiendo cambios en su cuerpo, se empieza a sentir como más revitalizada, como con más energía, y bueno, llega a la siguiente cita. Ella en su siguiente cita empieza a manifestar que esa falta de interés por hacer las cosas, ese desgano que había traído, pero ya era de mucho tiempo, eh, empieza a sentir esas mejorías, ¿no? Se le empiezan a abrir las oportunidades. ¿Por qué? Pues porque al elevar tu energía, obviamente lo que se acerca a ti está vibrando sobre el mismo nivel energético en el que estás vibrando. Y entonces empiezan a llegar cosas mejores, oportunidades a tu vida. Y dentro del sistema de barras también hay un sistema como de borrado. Entonces se va todo aquello que tu alma o que tu corazón sabe que ya no quiere. Y en ese momento es cuando se elimina eso y entonces el universo dice, esto que tanto me has estado pidiendo, pero que no había espacio en tu cuerpo, en tu alma, porque estaba lleno de juicios, de creencias limitantes, pues ¿cómo te lo iba a dar? O sea, yo sí te lo podía ofrecer, pero ¿cómo iba a llegar a ti si estabas saturada? Entonces, después de que nosotros quitamos todo eso, empieza a llegar todos los regalos que el universo tiene para ti. Y es ahí donde empieza a suceder la magia que decimos nosotros en Access,
porque empiezan a manifestarse cosas que tú ya habías estado pidiendo, es más, que las estabas esperando y que el universo ya las tenía para ti, pero que sencillamente no había espacio. Ujú. Entonces, viene a su siguiente terapia, le vuelvo a dar barras. Yo siempre recomiendo que sean 3 terapias, por lo menos, para que le den la oportunidad a la técnica de hacer su chamba, de poderte demostrar que realmente es una chamba buena y que ustedes van a empezar a sentir mejorías. Entonces, ya con esto de que se empieza a sentir ella mejor, empieza a dormir mejor, se le empiezan a abrir las oportunidades. Ella traía temas con el ex, de cuestiones de pagos y todo esto, y él se empieza a comunicar y le empieza a entregar pues ciertas cantidades para que pueda ir solventando la situación económica con los hijos. Entonces, ahí ya se abre un panorama de oportunidades. Luego, en cuestiones de trabajo, ella se sentía como frenada y por lo mismo, cuando uno se siente como contenido, como frenado, no te sientes capaz de dar un paso hacia adelante, pues por lo mismo que estás como frenada, ¿no? Entonces, barras lo que hace es quitar esa parte y permite que des ese siguiente paso y puedas avanzar. Y al tú acercarte hacia tus objetivos o hacia tus sueños, ellos más fácilmente empiezan a llegar y entonces se empiezan a dar las oportunidades, puede ir a donde ella tanto estaba esperando para realizarse en su trabajo, empieza a negociar, abre un nuevo proyecto y ella me decía, ¿cómo ves? Es que aquí me pagan tanto y es seguro, pero yo quisiera esta otra parte. Bueno, ahí es donde entra la guía que uno les puede dar. Eh, Se utilizaron otro tipo de técnicas en las que puedes ir como haciendo elecciones de qué hacer con tu vida. Ujú. Entonces, vamos poco a poco. Ahí está. Y entonces vamos haciendo las cosas como más adecuadas a lo que tú estabas esperando y a lo que tú estabas soñando. Y de esa forma es como se empiezan a hacer todos esos sueños y esperanzas que tenías, se empiezan a manifestar. Ya en la tercera sesión, donde ella se presenta, resulta que ella traía un tema muy, médicamente hablando, muy delicado. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Tengo que ir al médico, me van a operar y necesito pues que me eches la mano, ¿no? Para yo sentirme mejor, para estar óptima. Y volvemos a trabajar barras. Dentro del proceso de barras se pueden trabajar como especialidades y una de ellas es memoria celular más circuitos, que es regresar las células a su punto de creación. Entonces ese día trabajo yo esa técnica, aparte de trabajar barras, y listo, ¿no? Ya con un tema específico, o sea, ya en ese momento sí me dijo qué era lo que le estaba pasando y de qué la iban a operar y ya había postergado mucho tiempo esa cirugía confiando en que su sistema inmunológico y sus hormonas se iban como a alinear, pero no había pasado. Mes con mes volvía a tener manifestaciones de que algo no estaba funcionando como debiera. Entonces ese día trabajamos esa técnica y se va sintiéndose nuevamente bien, a gusto, contenta, feliz, ya su semblante había cambiado, ya no lloraba, ya no estaba con tanta depresión, estaba en su proceso, ¿no? Y bueno, nosotros le estábamos apoyando con barras. Cuando va a su consulta, el médico le explica que no se va a operar, que va a haber que esperar porque en sus estudios ya no hay ese punto que se marcaba ahí por lo que era urgente, o no urgente, pero sí considerarlo como una cirugía próxima. Entonces, pues ya, ella regresa conmigo y me empieza a platicar. Me dice, ¿sabes qué? El doctor se sorprendió mucho y me dijo que necesitaba hacerse unos estudios más profundos para ver por qué ya no se veía eso que se estaba notando ahí, ¿no? Seguimos trabajando con barras. En ese inter,
ella me explica que, pues, que había pasado por depresiones muy fuertes y que realmente estaba perdiendo su centro, que estaba buscando la forma de obtener soluciones para ella y para su familia, pero que no encontraba el camino. Y en ese camino ella estaba pensando en otro tipo de soluciones que pues no son las adecuadas, ¿no? Entonces empieza ella a sentirse mucho mejor, se hace estos estudios para ver qué era lo que estaba sucediendo con su cuerpo y para sorpresa de ella ya no existía ese puntito. Yo le llamo puntito, pero bueno, pónganlo en cualquier parte del cuerpo. Ese puntito por el que se tenía que operar ella. No daba crédito el doctor de por qué durante tantos meses que había dado tanta guerra, tanta lata, tanta cosa, y que ya estaba programado y que ya era un hecho, nada más estaban esperando, ¿sabes? Los estudios, los antibióticos, que el cuerpo estuviera en equilibrio, que llegara a la fecha adecuada, etcétera. Y cuando llega el momento resulta que ya no había necesidad de operar. Entonces, esta es una de las historias que a mí, dentro de lo que yo he trabajado, fueron las primeras experiencias que tuve que me impactaron, porque obviamente en el tema de barras únicamente había trabajado lo que era volver a reconectar a nivel emocional y poder ayudar a las personas a estar en esta parte de la tristeza, la depresión, la angustia o bloqueos para poderles ayudar a salir adelante. Pero ya en la parte médica, en la parte profesional, en la que yo sé que el médico nunca me va a dar el crédito, ni tampoco lo quiero, porque yo siempre lo he dicho, que a mí la estrellita me la pone el de arriba. Entonces yo no trabajo por reconocimiento, pero es muy satisfactorio para uno ver cómo una terapia de este tipo puedes contribuir muchísimo a las personas. Sin embargo, pues han pasado muchos años en los que yo he querido poder explicar, platicar, contar, y no por la parte del ego, sino porque me encantaría que más personas supieran que existen muchas técnicas en las que te pueden ayudar a vivir una vida diferente. Y barras es una de ellas. Ahora, ¿qué son las barras? Las barras, yo sé que ya lo han escuchado, si no ustedes, a lo mejor la mayoría de las personas que me van a escuchar más adelante, pero las barras, su nombre les dice, barras de Access Consciousness, es barras de acceso a la conciencia. Y esto significa que cuando nosotros nacemos, tenemos todas nuestras barras encendidas, todas. Y cuando vamos teniendo experiencias de vida, se van bajando esas barreras, se van rompiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que al desconectarse eso, ya no hay esa relación para volver a vivir una vida con intensidad, con felicidad. El ejemplo son los niños chiquitos. Cuando ellos nacen y cuando tienen un añito, 2 añitos, ellos viven con todas sus barras encendidas y son felices, y van a ser astronautas, y van a ser presidentes de la República. Eso es tener las barras encendidas. Pero conforme vamos viviendo experiencias y nos vamos limitando, nos vamos frenando, nos van quitando todas esas ilusiones, las barritas es cuando se sienten apagadas. Conforme vamos creciendo, pues vamos viviendo experiencias en la primaria, en la secundaria, ya ni se diga en la universidad, el novio, el casamiento, los exámenes profesionales, bla, 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 y se van apagando todas estas barritas, y entonces llega un momento en el que tú quieres ser feliz, en el que tú quieres vivir, en el que tú quieres triunfar, y te esfuerzas y realmente pones tu 100%. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuidas tu alimentación, haces ejercicio, sales a caminar, meditas, bla, 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 y no logras conectar, no logras recibir esos regalos que le estás pidiendo al universo. ¿Y sabes por qué es? Porque tus barritas están apagadas. Entonces, cuando tú acudes a una cita de barras,
y se hace esa reconexión porque son 32 puntos los que nosotros reconectamos. Entre ellos está tristeza, sanación, facilidad, gozo, gloria, comunicación, tiempo, espacio, rejuvenecimiento facial, bondad, gratitud, paz, calma, etcétera. Son 32 puntos y todos esos se reconectan. Obvio, cuando sales de una sesión de barras, sales radiante, sales feliz. Ese es en el mejor de los escenarios y siempre me gusta aclarar esto, porque puede no ser tan lindo. Cuando hacemos este tipo de terapias, son terapias de sanación. Entonces, también puede haber una catarsis de emociones. Nosotros le llamamos una catarsis curativa. Es decir, puede haber náuseas, puede haber mm, vómito, puede haber diarrea y todo eso es normal. Sale todo lo que nos estaba lastimando, todo lo que nos estaba enfermando o bloqueando. Y en el momento en que todo eso se sale, toda esa energía se mueve, tu cuerpo vuelve a entrar en equilibrio y vuelve a entrar en un estado de sanación. Entonces, así es como funcionan las barras de Access Consciousness. En esta ocasión estamos hablando de Ana Sofía, una mujer que en algún momento, después de haber tenido una familia, formar una familia, tener unos hijos, traer un tema de salud y llegar a tener pensamientos suicidas, eligió continuar su vida. Y hoy por hoy es una mujer completa, es una mujer feliz. Claro que tiene sus días buenos y sus días no tan buenos, pero nunca volver a llegar a topar el fondo con esos pensamientos. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir, porque para mí fue hermoso cuando ella me lo dijo y yo supe que estuve en el lugar y en el momento adecuado para poderla apoyar. Yo les quiero agradecer muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy a escuchar la historia mía, de mi consultante, su experiencia y qué fue lo que ella vivió con las barras de Access Consciousness. Te invito a que me escuches en el siguiente, porque vamos a tratar el tema de otra personalidad con otra técnica diferente y te prometo que va a ser súper interesante. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Yo soy Yolanda Morales, soy angeloterapeuta y soy Shemes en redes sociales. Nos vemos pronto.